Ok, hermano, es su tiempo. Bueno, entonces vamos a ponernos en las manos de Dios, en su presencia. Él está con nosotros, está aquí, pero vamos a hacernos conscientes de esa realidad, invocándolo a Él, llamándolo. Por eso les invito a todos los hermanos que se encuentran presentes. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que entremos en la presencia de Dios en esta hora del día. Él está con nosotros, nos ama y por eso nos permite llegar hasta este momento. En su infinita misericordia tenía planeado este espacio con los hermanos que están aquí presentes. Vamos a llamar, a invocar la presencia del Espíritu Santo, que sea Él dirigiendo este momento de compartir, para que todo lo que compartamos aquí sea de edificación para todos nosotros. Allí donde tú te encuentras, cierra tus ojos, abre un poco tus manos como aquel que desea recibir, como aquel que sabe que tiene un Padre en el cielo, el cual le provee de todas las gracias. Dice Jesús en el Evangelio: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Por eso, Padre amado, por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, te pedimos nos derrame la fuerza, la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de amor. Ven a llenar los corazones de todos los que estamos aquí. Te llamamos, te invocamos. Somos conscientes de que tú estás en medio de nosotros. Queremos experimentar tu amor. Queremos que nos abras el corazón, la mente, los sentidos para poder escuchar la palabra, para poder escuchar el mensaje que hoy nos quieres transmitir. Ven Espíritu Santo de Dios a llenar a todo aquel que se encuentre vacío, a todo aquel que no encuentre paz, tranquilidad en su corazón. Ven a soplar tu aliento de vida sobre nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo a llenar los corazones. Ven a tomar posesión de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que anhelamos, de todo lo que deseamos. Ven Espíritu Santo de Dios y sopla con fuerza en este lugar. Llega a los corazones, a los hogares de todas las personas que están aquí conectadas. Ven Espíritu Santo de Dios a traer gozo, unción, paz al corazón. Ven a soplar tu aliento de vida como solamente tú lo sabes hacer. Ven Espíritu Santo, ven, llena cada uno de nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios a sacarnos de los errores. Ven a sacarnos de la tiniebla. Ven Espíritu Santo de Dios a iluminar con tu luz, con tu claridad. Ven Espíritu Santo de Dios y sopla en nosotros esa gracia, ese amor que nos hace felices, que nos hace experimentar el amor de Dios Padre, de Dios Hijo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Sí, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te queremos conocer, queremos escuchar tu voz. Afina el oído interior para que cada uno de nosotros podamos escuchar la palabra que se nos va a pronunciar,
Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, santifícanos, regálanos todo lo necesario para que este momento sea productivo, para que saquemos el mayor provecho para cada una de nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a tomar un texto de la palabra de Dios que nos va a ilustrar muy bien este tema que vamos a tratar en esta hora de la mañana. Jaime, por favor, me confirma si me están escuchando bien. Sí, hermano, todo bien. Ok. Entonces vamos a tomar el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versos 1 y siguientes. Deuteronomio 6, 1 y siguientes, para que busquen allí los textos bíblicos. Dice la palabra de Dios: estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé, vuestro Dios, ha mandado enseñaros, para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar, para tomar posesión de ella. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, de modo que se prolonguen tus días. Escucha, Israel, esmérate en practicarlos, para que seas feliz y te multipliques, como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé vuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atraerás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que ha de darte, según juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, poseerás ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado, casas llenas de toda clase de bienes que tú no has acarreado, cisternas excavadas que tú no has excavado, viñedos y olivares que tú no has plantado. Entonces, cuando comas y te hartes, cuídate de no olvidarte de Yahvé, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, a él servirás y por su nombre jurarás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este texto bíblico, queridos hermanos, nos introduce en el tema que deseo compartir con ustedes como una gracia de Dios en este día, que he titulado La mejor herencia de los padres a los hijos es el don de la fe. La mejor herencia de los padres a los hijos es el don de la fe. La fe, queridos hermanos, es un tesoro invaluable. Dice el salmista: más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Así es la fe, así es la gracia de Dios para aquel que ha aprendido, que ha tenido contacto con Él. Y cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, somos testigos de que Dios realmente nos ha dado un tesoro a nosotros en el momento en el cual se nos ha transmitido la fe por la cual nosotros vivimos. Lo decía San Pablo: el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros podemos ser lo que somos porque Dios está en nuestros corazones. Y ese tesoro invaluable se nos ha comunicado de muchas maneras, pero esencialmente desde la fe de nuestros padres, la fe de nuestros abuelos, la fe de la persona que tenemos a nuestro alrededor. Tal vez alguien diga aquí: no, pero yo no he recibido la fe de mis padres, yo la conocí en otro momento. Pero la fe siempre es un regalo, es un don que se transmite de unos a otros.
como esa gracia, esa bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada uno de nosotros fuimos bautizados, seguramente que todos fuimos bautizados cuando éramos aún muy pequeños, cuando no éramos conscientes de lo que estábamos recibiendo. Y entonces ese día nuestros papás y nuestros padrinos realizaron la profesión de fe por nosotros, porque nosotros no éramos capaces de hacerlo todavía. Y el sacerdote y la iglesia le ha dicho a estos papás, a estos padrinos, que deben conservar, deben alimentar y deben custodiar, cuidar esa fe que se le ha dado a ese niño, a esa niña. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15, recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuevamente el apóstol está haciendo mención de que la fe viene como una transmisión desde niño, y también le va a decir, no olvides a tus antepasados, a tu abuela, de la cual recibiste el don de la fe. Y de esa forma nos vamos dando cuenta que desde lo que nos decía el Señor en el libro del Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel apenas se estaba formando, le va a decir que inscriba esa ley en su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y le dice, le transmitirás esta fe, este mandato a tus hijos. Se lo recordarás cuando vayas de camino, cuando estés acostado, levantado, lo pondrás en la entrada de tu puerta, lo llevarás atado a tu mano, a tu pie. Es decir, que eso debe estar inscrito tanto en la memoria como en el corazón. Y le hace esa premisa para que seas feliz y para que tengas una larga vida. Es decir, que detrás del amor a Dios, de lo que realmente comporta nuestra fe, se esconde una promesa de salvación, la cual vamos transmitiendo unos a otros. Porque cuando yo recibo un regalo muy grande, yo quiero dárselo a las personas que amo. Y en primera instancia se lo compartimos a aquellos que el Señor ha puesto a nuestro lado, a nuestra familia, y luego a nuestros amigos, a los compañeros. Es una gracia, es un don tan grande que si nosotros quisiéramos quedárnoslo para nosotros mismos, nos haríamos despreciables, porque la gracia de Dios se da para todos. La transmisión, educación y alimentación de la fe es la tarea primordial de los papás, de los padres. Esa transmisión de la fe es tarea primordial de cada uno de ustedes que ha recibido la gracia de ser un papá, de ser una mamá. Lo han recibido de parte de Dios. Dice el Señor, la herencia que da el Señor son los hijos. Y esa herencia que ustedes han recibido, esa gracia, ese don de Dios como fruto del amor conyugal, se convierte entonces ya en algo que de obligación, de responsabilidad, lo deben llevar a ellos, la transmisión de la fe. Por eso tenemos que decir que los papás son custodios de la fe, es decir, son responsables de la fe. Los papás están llamados a no desanimar en los momentos en los cuales se den cuenta que sus hijos se van por otros caminos, porque la tarea de un papá no es una tarea fácil. No es como una fórmula matemática donde uno dice 2 más 2 es 4. No, no es así de fácil. En algunos casos se complica la situación y los papás desaniman porque en el momento en el que van transmitiendo la fe a sus hijos se vuelven rebeldes, les dicen que la fe no es algo necesario y empieza entonces todo un combate en los hogares porque los papás quieren transmitir la fe y los hijos no la quieren recibir. Sin embargo, el llamado de Dios es a no desanimar. También son educadores de la fe, es decir, tienen la labor de enseñarle a los hijos lo correspondiente a la palabra de Dios y lo correspondiente al mensaje de salvación. Cuando nosotros somos pequeños, en la casa aprendemos los valores esenciales de nuestra vida, el modo de comportarnos. Nos enseñan hasta la forma en la cual
debemos alimentarnos, debemos tener y realizar tareas básicas. Y todo eso se nos va dando en el hogar. Hay una gran problemática en el mundo actual y es que los papás han olvidado la tarea de educar a sus hijos en la fe y lo han visto como algo que lo pueden delegar. Se lo pueden dar entonces a los catequistas cuando los niños van a hacer la primera comunión o la confesión, cuando van a hacer la confirmación, cuando al inicio no era así. Los cristianos y las primeras comunidades heredaron toda una tradición del pueblo judío y el pueblo judío tenía muy enmarcado, enraizado esa palabra de transmitir la fe de padres a hijos. Y entonces el primer catequista no era el de la parroquia, sino que era el mismo papá, la misma mamá, los custodios y los educadores de la fe de sus hijos, en los cuales les enseñaban lo esencial de la fe. La Virgen María, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fue la educadora de la fe de Jesús. Parece como un poco extraño, ¿cómo así que Jesús sí? Jesús cuando era niño se sentaba a los pies de su madre María y su madre le enseñaba la ley, le enseñaba los profetas y le enseñaba los salmos. Todo judío piadoso debía saberse los 150 salmos de memoria. Cuando Jesús está en la cruz, las palabras que pronuncia, varias de ellas son de los salmos. El autor sagrado tomó una palabrita, pero realmente Jesús estaba pronunciando el salmo entero. Esto quiere decir que desde muy niño fue su madre la que lo educó en esa fe judía. Y así cada uno de nosotros somos llamados a transmitir la fe y principalmente los padres a sus hijos. Los papás también son promotores de la fe. Promotores de la fe en el sentido de que apoyan el proceso de fe de sus hijos. A veces los hijos tienen deseos, proyectos, anhelos, pero el primer rechazo que encuentran es el de sus papás. A veces sus papás no les prestan la debida atención porque están muy ocupados en el trabajo, en las responsabilidades. Hay papás que llegan a creer que su única tarea y función dentro del hogar es la de llevar la comida, de que no falte el sustento, el vestido, pero se olvidan de que lo esencial de su tarea no es esa. Eso hace parte, pero lo esencial es formar para la vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar este mundo si pierde su vida? ¿De qué le sirve a un papá enseñarle a sus hijos, darle universidad, darle el sustento para su vida, darle vestido, que esté bien, llevarlo al médico, si finalmente su alma está muerta porque nunca se le ha enseñado, nunca se le ha transmitido? Entonces desde ahí el papá y la mamá están llamados a ser los educadores de la fe de los hijos. El papá y la mamá también deben saber corregir a sus hijos, porque los hijos aún no tienen experiencia cuando son muy pequeños, incluso cuando están en la adolescencia, o en algunas ocasiones aquellos que están previos al sacramento del matrimonio. Muchas veces los papás creen que la tarea finaliza en el momento en el cual su hijo o su hija se van de la casa o cuando cumplen la mayoría de edad. Cuando no es así, la tarea de un papá, de una mamá, es para toda la vida. Es una misión que debe desempeñar durante toda la vida. Entonces, a veces los papás creen que después de cierta edad ya no son responsables, que él haga lo que quiera. Ya aquí le enseñamos lo que debíamos enseñarle, ya que él disponga. No, sería irresponsable si se hiciera o se pensara de esa manera. Los hijos, cuando apenas están en su crecimiento, en su desarrollo, se vuelven rebeldes y eso es común porque esa etapa que se llama adolescencia es un tiempo de crisis, de sufrimiento, de que el hijo o la hija está tratando de encontrar su identidad. Y en ese cambio, en esa transformación, allí entonces empieza la rebeldía. Y algunos papás llegan muy preocupados a las parroquias, algunas mamás llegan llorando, padre, pero he hecho todo lo que he podido y mi hijo, mi hija va por un mal camino. ¿Qué debo hacer? Entonces, ahí es donde les debo decir nuevamente, no desanimar, no soltar. Hay la tentación y uno lo descubre en el contacto con las familias. Hay la tentación de las mamás, de los papás, a soltar a los hijos, a decir que hagan lo que ellos quieran.
Y cuando un papá o una mamá le dice a un hijo, ya haga lo que usted se le venga en gana, en ese momento es como si le diera una orden, porque eso es lo que el hijo en muchos momentos está esperando escuchar. Por eso la firmeza es muy importante en la educación de los hijos. Cuando los papás son muy permisivos, los hijos lo descubren y empiezan a realizar cosas que no deberían hacer. Por eso pedirle al Señor la gracia de la firmeza en la educación, la sabiduría para tomar las mejores decisiones con respecto de los hijos. El papá y la mamá están llamados a orientar el corazón de aquellos que apenas están creciendo, que se están desarrollando. Es una obra de caridad que el papá y la mamá le dediquen tiempo a sus hijos, que los escuchen, que no los dejen a la deriva, que no los dejen solos. Muchos papás se quejan porque tienen un maltrato o porque no tienen diálogo con los hijos, pero eso muchas veces se va construyendo desde los primeros años. Si nosotros no venimos en un proceso de construcción, de elaboración, no podemos pretender que de un momento a otro, entonces ahora sí vamos a tomar la tarea y ahora sí el hijo va a estar dispuesto a escucharnos. Sería ilusorio pensar de esa manera. Ese estar con los hijos, formarlos en la fe, corregirlos, se debe hacer enmarcado en unas palabras que dice el Papa Francisco. Se debe hacer con cercanía, con dulzura y una firmeza que no humilla, porque se puede caer en el otro extremo. El uno es el de ser muy permisivos y el otro es de ser muy fuertes. Entonces se cae ya en la humillación. Dice el Papa Francisco que en un encuentro que tenía con familias, en un conversatorio, un papá decía, yo he castigado a mi hijo en los momentos en los cuales la conciencia me dictaba que lo debía hacer. Y en algunos momentos tuve que darle un golpe, darle un latigazo, pero dijo, nunca lo hice en su rostro. ¿Por qué? Porque el papá debe conservar la dignidad del hijo. Cuando un papá castiga a su hijo en el rostro, lo está denigrando, lo está humillando. Y eso puede crear también huellas en su corazón, heridas que son difíciles de curar. Hay que saber educar entonces, pedirle al Señor la moderación. Recordemos lo que decía San Agustín, la virtud se encuentra en el medio. Ni mucho que queme al santo, ni tan poquito que no le alumbre, dice el dicho popular. Esto quiere decir que hay que guardar la debida moderación. Los papás también deben saber escuchar a los hijos con cariño. Hoy la iglesia está haciendo una actividad muy importante, la sinodalidad. Quizás algunos ya hayan escuchado hablar de la sinodalidad. Y la sinodalidad apunta a aprender a escuchar. Y qué importante en un hogar, en una familia, unos papás que sepan escuchar a sus hijos. A veces el hijo quiere decir algo y el papá le dice, yo ya sé qué es lo que tú me vas a decir y empieza a corregirlo, empieza a dictarle cosas. Se cierra la entrada a la escucha y la escucha es fundamental en el hogar y en el proceso de formación de los hijos. Un papá también debe saber esperar y perdonar. ¿Por qué? Porque los hijos no son perfectos. Usted no puede pretender que porque vaya a la iglesia, que porque haga el rosario, que porque lea la palabra de Dios, entonces sus hijos van a ser perfectos. No, no, porque estamos en un proceso de crecimiento y entonces van a haber errores, van a haber caídas, pero el papá va a tener en su corazón inscrita la compasión que ha aprendido del Padre del Cielo, que como dice el libro de Lucas, es un padre misericordioso, que cuando el hijo decide irse de su casa, va, malgasta toda la herencia y viene como un pordiosero, lo está esperando con los brazos abiertos. Eso es lo que en muchos momentos falta dentro de la educación de los padres hacia los hijos. A veces no se sabe ser misericordioso, se entra siempre por la fuerza y así la situación va empeorando de tal forma que hay hijos que han perdido totalmente su confianza en sus papás,
a hijos que tienen heridas profundas en su corazón por relaciones rotas, dañadas con sus papás. Es increíble hablar con jóvenes que dicen, es que yo odio a mi mamá, es que yo odio a mi papá. ¿Por qué? Porque me humillaron, porque me dijeron que yo no servía para nada, porque en el momento en el cual me equivoqué no me supieron corregir. Algo que enmarca toda la tarea de un papá debe ser la misericordia. La misericordia. Es decir, saber perdonar desde el amor, movido por el amor. Dice Proverbios 23, 15 al 16. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen con rectitud. El orgullo de un papá, de una mamá, es unos hijos que sean sabios, que hagan las cosas bien, que hagan las cosas de una manera correcta. Ese es el orgullo de un papá, de una mamá. Hay una tentación y es pensar que el buen hijo es el que se parece al papá, el que es igualito. Si de pronto el papá es buen empresario, si de pronto la mamá es muy buena en sus labores, entonces queremos como a veces enmarcar que el hijo tiene que ser como el papá, que el hijo tiene que ser como la mamá, pero no es así. Aquí el sabio va a decir que se va a alegrar cuando se dé cuenta que el corazón del hijo es sabio. Ahí es donde viene la alegría. Ahí es donde viene entonces la dicha, el honor para un papá, el orgullo de un papá en un hijo que sabe actuar con sabiduría. Hemos de formar para la sabiduría. Hemos de formar para hacer las cosas bien, no de acuerdo a un modelo, porque hay papás que dicen, es que a mí me educaron así y yo a usted lo voy a educar así, como si todo fuera una fábrica, donde hay un molde único donde metemos a todos y queremos que salgan iguales. No, porque la sociedad va cambiando, porque el mundo va cambiando, porque los ambientes donde se mueven los hijos van cambiando, porque ya hoy no es lo mismo que ayer, porque todos los días hay retos distintos. Por eso debemos aprender a educar para la sabiduría. Independientemente del ambiente donde se mueva su hijo, su hija, va a saber actuar, va a estar preparado, va a tener las armas para salir adelante. La lectura es de Proverbios 23, versos 15 y 16. Finalmente, en esta primera parte hay que decir que los papás deben ser ejemplo y testimonio de fe para los hijos. Esto es lo más importante en un papá. Antes que darle el vestido, antes que darle la educación, antes que darle la mejor universidad, antes que todas esas cosas, la tarea primordial de un papá es dar testimonio de vida cristiana a sus hijos. Es la tarea primordial. Y algo que no podemos tampoco perder de vista es que el papá siempre debe estar presente en el hogar, en la familia. Vivimos en una sociedad de padres ausentes y esto es triste, es lamentable, porque muchos niños, muchas niñas están creciendo sin la figura de un papá, de una mamá. El papá debe estar cerca de la mamá, debe saberla escuchar, porque son esposos. La mamá debe estar cerca del papá. Los dos conforman una misma carne. Padre y madre deben ser un ejemplo de vida cristiana para sus hijos. Cuando se habla de la formación hacia la vida matrimonial, siempre se habla de una preparación remota, una preparación próxima y una preparación permanente. Y entonces a veces nos enfocamos en la preparación próxima. Entonces la boda se va a celebrar dentro de un mes, entonces hay que hacer los cursillos prematrimoniales y van donde el sacerdote les da unas charlas, unas conferencias, 3, 4, qué sé yo, dependiendo de cada diócesis es distinto. Pero nos encontramos con que a la base de esa formación muchas veces no se encuentra la formación remota, es decir, la formación del hogar. ¿Cómo se forman buenos esposos para el mañana? Con el buen ejemplo de un papá y una mamá que casados
que viviendo los sacramentos educan a sus hijos. Esa es la mejor preparación. Si usted quiere tener un hijo que responda luego en un hogar, en una familia, pues déle ejemplo. Usted es el modelo para él. Usted es la persona, el prototipo que le va a enseñar el modo de ser padre, de ser madre, el modo de educar a sus hijos, el modo en el cual el esposo debe tratar a la esposa. Muchas veces todo se convierte como en una cadena. Lo que fueron conmigo, entonces yo lo hago con los otros. Debemos romper esa cadena. Si de pronto usted como papá tuvo una infancia difícil, si sus papás no fueron los mejores, usted tiene el reto para ser mejor que sus papás. Usted debe ser mejor, porque esa herencia es la que va a transmitir a sus hijos, a sus hijas. Y el papá también debe estar cerca de sus hijos. Dice el apóstol Pablo en cuanto a los papás, que corrijan a sus hijos, que los eduquen, pero no los exasperen, es decir, no los estresen. Hay papás que sobrecargan a los hijos con mandatos, con leyes, con normas, y no los dejan ser lo que ellos tienen que ser. Se convierten en padres controladores, coartando la libertad de los hijos, y luego nos encontramos con personas que no son capaces de enfrentarse al mundo, porque siempre tuvieron todo tan controlado, tan milimétricamente, que ante los desafíos que presenta el mundo actual no tienen la forma de responder, porque sus papás fueron controladores. He conocido casos de jóvenes que tienen problemas de identidad, de orientación sexual, porque sus mamás fueron sobreprotectoras, porque no permitieron el desarrollo de sus hijos, porque no les permitían salir a la calle, porque entonces un carro los iba a pisar, porque no les permitían estar con sus compañeros, porque entonces allí iban a aprender cosas malas. Tanto control que dañaron su estructura de personalidad. Y nos encontramos con personas totalmente desorientadas. ¿Qué debemos hacer? Ayudar a los hijos, escucharlos, educarlos con firmeza, pero nunca hostigando a los hijos, nunca controlando cada espacio de los hijos, ¿no? Hay que dar también libertad. Libertad, una libertad que se va formando desde la responsabilidad. Hasta aquí entonces tenemos la primera parte de esta charla que se me ha olvidado decirles, quise dividirla en dos partes. Como esto debe ser algo que no solamente es teórico, sino también práctico, entonces vamos a leer de Primera de Juan en el capítulo 1, verso 1. Es una cita bíblica muy bonita con la cual inicia el apóstol San Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida. Os lo anunciamos. En efecto, la vida se manifestó y nosotros, que la hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribo esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, que en este espacio quisiera darles testimonio de lo que ha sido mi proceso de fe, mi proceso en el seno de una familia. Y vamos a darnos cuenta cómo Dios va actuando en nuestras vidas y va transformando nuestra existencia. En un primer momento, cuando mi papá y mi mamá decidieron establecer una relación, se casaron, ellos se fueron a vivir al campo y allí tuvieron varios hijos. El primero de ellos, Ronald, después vino Gerardo, después vino Olga Natalí, después Paola y por último, entonces nací yo. Esa es más o menos la conformación del hogar, de mi familia.
Soy el menor de 5 hermanos y dentro de esta familia han sucedido varias cosas que todas las hemos ido leyendo a la luz de la fe. La diferencia de edad que existe entre mi hermano mayor y yo es de 11 años. Es decir, que es una distancia amplia. Entre la hermana que viene después de mí, o sea, que nació antes que yo, Paola, hay 6 años de diferencia. Yo nací en un momento donde ya mi mamá y mi papá no tenían esperanza de tener más hijos. Ya mi mamá iba entrando en una edad, más o menos unos 39 años, si mal no me falla la memoria. Era un momento en el cual ellos ya tenían una relación establecida, tenían sus hijos, los estaban formando, luchando por ellos, pero mi mamá no se quiso cerrar a la vida. Cuando quiso concebirme, cuando las personas se dieron cuenta que ella estaba en embarazo, empezaron a criticarla. Ah, miren esa señora, ya se llenó de hijos. Y esto para darles un testimonio sencillo, y es que mis papás estaban abiertos a la vida. Mi mamá estaba abierta a la vida. Y como resultado de ese fruto del matrimonio, entonces nací yo. Nazco yo y en el curso de 2 años, como cuando se toma un pan en las manos y se parte, se fracciona, así mi hogar se destruía. Mi papá y mi mamá se separaban. Apenas tenía 2 años de edad y ya estaba prácticamente sentenciado a tener una vida en un hogar disfuncional. Estaba ya alertado de que mi vida iba a ser una vida sin la figura de un papá. Esa era la realidad que se vivía en casa, en familia. Mi mamá entonces le dice a mi papá, Gerardo, yo ya no aguanto más, esta relación ya no va para ningún lado, yo me voy a ir. Y le dice a los hijos mayores, el que quiera se quede con su papá y los demás nos vamos. Y en ese momento se da la separación. El ambiente que se vive en torno a mi hogar en ese momento es un ambiente difícil, pesado. Es un ambiente de discusiones, de contrariedades. Es un ambiente donde hay vicios, donde hay situaciones que son difíciles y complejas y que seguramente no son ajenas a las familias de algunos de ustedes. Mi mamá empieza a ser madre y padre a la vez, una tarea difícil, con problemas de salud empeora en la casa. Ante el tiempo, mi mamá se dedica a orar. Es una mujer que empieza a asistir continuamente a la Eucaristía y yo soy consciente de que desde antes de tener uso de razón, mi mamá me llevaba a la Eucaristía. Y como todo niño pequeño, empecé a comportarme mal. Tenía 3 años de edad y mi mamá entonces me dijo, Jorge, si usted no aprende a comportarse en la misa, no lo vuelvo a traer. Y yo creí que eso no era algo como real, verdadero. Y a los 8 días siguientes que volvimos a la Eucaristía, yo empecé a molestar a mis hermanas. Total, mi mamá me dijo, queda castigado. Y el castigo fue tan fuerte que recuerdo que fueron más o menos 6 meses sin participar de la Eucaristía. Y aún yo era muy pequeño, pero a mí me gustaba ir a lo que mi mamá me llevaba. Y todas esas ocasiones me tocó quedarme solo en casa, mientras ellos se iban a la Eucaristía. Y desde allí mi mamá me forjó el carácter para aprender a participar de la Eucaristía. Ya cuando regresé a la Eucaristía, nunca más me volví a portar mal. Lo común es que en un templo, en una iglesia, se vean niños corriendo de aquí para allá, otros jugando. Eso pasa mucho. Y esa ya no era mi caso, ya había aprendido la lección. Mi mamá también empieza a asistir a los grupos de oración carismáticos que se hacían en Roldanillo Valle, Colombia, y allí me llevaba de la mano. Íbamos cada 8 días al grupo de oración. Yo no entendía, pero ya Dios empezaba
a hacer crecer una semilla de la fe que se ha implantado en el bautismo, en mi vida, en mi corazón. Y ante ir con ella a los grupos de oración, fue creciendo un amor hacia las cosas de Dios. Después, mi papá tiene una cirugía delicada y mi mamá le da pesar, le da tristeza y dice, me voy a ir a cuidar a Gerardo una semana, porque él estaba solo. Cuando mi mamá llega y en esa semana empieza a hablar con mi papá, empieza a ayudarlo, a darle los cuidados, se da cuenta de que el hombre con el cual está hablando ya no es el mismo que él que había abandonado hacía 2 años. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en mi casa? ¿Qué es lo que ha pasado en ese momento en mi familia? Que durante el tiempo en el cual mi papá estuvo solo en casa, que se sentía abandonado por su familia, descubrió que era el momento de acercarse a Dios. Y él empieza a orar a la divina misericordia. Y una persona en el pueblo, en la comunidad, lo invita a un retiro espiritual, a un seminario de vida en el Espíritu. Él se va ese fin de semana al seminario en el Espíritu, ahí cerca a la casa paterna, y tiene un encuentro personal con el Señor. Y cuando se le da el tema del señorío de Jesús, él hace una promesa y le dice al Señor, Señor, yo te seguiré de aquí en adelante, cuésteme lo que me cueste. Y el Señor se ha tomado tan en serio esas palabras de mi papá, que lo que nosotros vemos hoy en mi familia, lo que ha sucedido en mi familia, es fruto de un acto de fe en el señorío de Jesús. Entonces mi mamá se encuentra con un hombre que es distinto, que ha sido transformado por la palabra de Dios y se reconcilian. Yo tenía 4 años de edad y por gracia de Dios el hogar se volvió a unir, pero ahora se une desde una perspectiva distinta. Antes estaban unidos, pero con Dios a un lado. Ahora se unen, pero Dios está al centro porque han tenido experiencia de Dios. Mi mamá en las Eucaristías, en los grupos de oración y mi papá por el otro lado en los retiros espirituales y también participando en las cosas de la iglesia. Después de esto, empieza entonces un proceso de educación en la fe. Yo no tenía nociones de muchas cosas porque apenas tenía 5 años de edad, pero crezco en un ambiente donde mi papá y mi mamá me llevan cada 8 días a la misa. Entre semana íbamos a varios grupos de oración porque mi papá se había convertido en un líder en la comunidad y realizaba grupos de oración en todos los lugares donde era invitado y se llegaban a reunir 80, 100 personas en una casa de familia. ¿Y cómo lo hacían? Pues era en el campo. Entonces estaba la casa y la casa, todos los corredores, no sé si ustedes conocen más o menos el estilo de las casas acá en Colombia, es de grandes corredores, de prados grandes, de yardas grandes en las cuales las personas se reunían y oraban. Y yo iba semana tras semana a vivir esa experiencia tomado de la mano de mi papá y de mi mamá. Y es allí donde en mi casa se empieza a transmitir la palabra de Dios. Recuerdo desde muy niño que los temas que se manejaban en el comedor eran temas de Dios. Y yo crecí escuchando la palabra de Dios. Y fue tan fuerte toda esta experiencia que cuando yo entré a la escuela, el único deseo o propósito de aprender a leer era que yo pudiera leer la palabra de Dios por cuenta propia. Porque primero solamente la podía escuchar, pero mi papá me contaba las historias del Antiguo Testamento, de Sansón, de los reyes, de los profetas, de la creación, por momentos. Pero luego yo quedaba con ganas de más. Había sed de Dios en mi corazón, como fruto de toda una experiencia de fe transmitida de mi papá y mi mamá hacia mí. Y cuando aprendí a leer la palabra de Dios, el primer libro que tomé en mis manos para leerlo fue las Sagradas Escrituras. Y lo cuento no con orgullo, no con un sentimiento negativo, no. Lo cuento como una gracia que Dios me ha regalado en el corazón. Y por eso esa palabra que era tomada de Timoteo, donde dice, recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, pues fue la experiencia mía. Es lo que yo viví desde muy pequeño. Crecer en contacto con la palabra de Dios, leerla. Con 7 años de edad ya me había leído el libro del Génesis, del Éxodo y estaba leyendo los evangelios.
Y tal era el deseo y el hambre de Dios que tenía, que en un grupo de oración en el cual mi papá dirigía, hubo un momento donde había más de 20 personas y se dijo, bueno, el que quiera hoy compartir la palabra de Dios, hágalo. Y yo empecé a predicar la palabra de Dios con 7 años de edad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se iba impregnando en lo profundo de mi corazón. Luego, también las experiencias de las vigilias de oración carismática. Mi mamá me llevaba desde muy pequeño a las vigilias. Se realizaban en Roldanillo. La renovación carismática realizaba estas vigilias de oración de toda la noche y entonces pasaba un fenómeno y era que cada mes se realizaban y yo iba y me dormía y mi mamá después me decía, Jorge, cuando usted se durmió llegó el Espíritu Santo y entonces yo siempre iba queriendo recibir el Espíritu Santo. Y entonces yo trataba de permanecer despierto todo el tiempo que más podía, pero llegaba un momento en el cual me vencía el sueño a eso de la medianoche y entonces el otro día le preguntaba a mi mamá, ¿a qué hora llegó el Espíritu Santo? Ella me decía, Jorgito, apenas usted se durmió, al siguiente momento llegó el Espíritu Santo. Y así me mantenía como con ese deseo de saber quién era el Espíritu Santo. Y poco a poco, en el desarrollo de ese proceso de fe, fui comprendiendo el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, dentro del seno de una familia que predicaba la palabra de Dios, que quería servir al Señor, que participaba de la Eucaristía, que vivía los sacramentos, que quería realmente estar más cerca de las cosas de Dios. En ese ambiente he llamado mi papá por el párroco para formar parte de un grupo que se iba a preparar para el diaconado permanente. Entonces él empieza a ir semana tras semana a la ciudad de Cartago para recibir formación para ser diácono permanente. En ese momento prácticamente nadie sabía qué era eso de ser diácono permanente. Y recuerdo que hubo momentos en los cuales mi papá le dijo a mi mamá, Rosita, mire la situación económica que vivimos, yo tengo que ir, gastar pasajes, gastarme toda una jornada, no puedo estar con ustedes compartiendo. Y mi mamá le decía, Gerardo, tranquilo, que si esto es un llamado de Dios, Él le va a dar la gracia, lo que usted necesita para seguir adelante. Mi mamá era quien alentaba a mi papá en ese proceso de formación hacia el diaconado permanente. Hoy en día mi papá es diácono, por gracia de Dios. Ha celebrado más de 100 bautismos, matrimonios, ha predicado la palabra de Dios, es el catequista del pueblo, las personas lo quieren mucho y en un momento mi papá se fue a vivir con mi hermano Ronald y las personas quedaron tristes porque no estaba el catequista, porque no estaba la persona que ayudaba a los pobres, que les servía. Entonces es la experiencia de fe que uno va viendo, que uno va palpando con las manos, no como algo abstracto que simplemente nos dicen, sino como algo que se va gestando en el seno de un hogar, de una familia, y que uno se va dando cuenta que es verdad, que Dios está en medio de nosotros y que es una urgencia servirle a Él, ir a llevar la palabra a los demás. En ese ambiente también mi hermano mayor Ronald fue llamado por Dios para una vocación sacerdotal y se viene para el seminario de la Ceja Antioquia, un seminario carismático, y llevaba 3 años de formación en el seminario cuando viene entonces la prueba de la fe, porque todo no es bueno, todo no puede ser positivo dentro de nuestro proceso de fe. Hay un momento donde Dios permite la prueba, donde somos probados en lo que realmente profesamos, porque cuando las cosas están bien, es muy fácil decirle a Dios, yo te amo, yo te quiero, pero cuando las cosas andan mal, es ahí donde se complica dar la respuesta de la fe a Dios. Y entonces en la familia que servía a Dios, mis hermanas colaboraban en la parroquia, mi hermano Gerardo estaba en los grupos de oración, participaba de proyectos de construcción de comunidades en la parroquia, mi papá estaba ya culminando su proceso de diaconado permanente y mi hermano Ronald estaba en el seminario. Es decir, era una familia que ante el pueblo, ante la comunidad, vivía muy ligada a Dios y era muy feliz. Pero para decepción de muchos y para punto de crecimiento para otros, viene la prueba de la fe. Y es que mi hermana Olga Natalí se suicida, se quita la vida. Tuvo una relación sentimental, el novio le falló
Y ella, con la corta edad de 18 años, decide tomarse un veneno que mi papá usaba para eliminar plagas en los cultivos. Como vivimos en la finca, ella fue, buscó el veneno como una medida desesperada y se lo tomó. Y no alcanzó a durar más que unas pocas horas. Cuando mi papá y mi mamá llegan de la Eucaristía, Olga Natalia abre la puerta y le dice a mi mamá, se le tira a los pies y le dice, mamá, mamá, perdóneme, perdóneme. Y mi mamá le dice, no, tranquila, tranquila que de esto vas a salir. Llevaba 8 días de proceso de haber sido traicionada por su novio y mi mamá no entendía qué era lo que le pasaba. Y entonces Natalie le dice, mamá, es que me he bebido un veneno. Y hasta ahí llega como esa esperanza. Y entonces van y buscan un carro, viene rápidamente. Y cuando mi papá lleva a mi hermana Natalie sentada sobre sus piernas rumbo al hospital, dice mi papá que sintió el momento, llevan como unos 5 minutos cuando mi hermana se desvanece. Es decir, es pasada de este mundo a la vida eterna. El drama familiar, la prueba de la fe, en un ambiente donde todos queríamos servirle al Señor, donde íbamos creciendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la persona de fe será probada en el horno de la humillación. Y esto hace parte del proceso de fe, hermanos. Es un momento contundente de nuestra vida donde entonces pareciera que todo lo que nosotros pensábamos que teníamos estable, rígido, se desvanece. Y se pierden seguridades, pero es donde el Señor viene también con una respuesta más grande. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios ante este momento difícil es simplemente la fortaleza. Llegamos al funeral, yo tenía como 11, 12 años de edad en ese momento. Llegamos al funeral y hay un ambiente tradicional de velorio, tristeza, las personas toman tinto, aromática, nadie dice nada, van llegando familiares y entonces llaman a mi hermano Ronald desde temprano y le dicen, debes viajar porque tu hermana se ha suicidado. Entonces él viene, empaca todas las cosas, los compañeros le ayudan económicamente con los transportes y total, mi hermano llega en la madrugada como a eso de las 3 de la mañana. Y ante ese clima tan difícil que se vivía allí, mi hermano, armado por la fe que el Señor le había dado, empieza a cantar un canto muy especial que decía, que aún lo acuerdo, han pasado muchos años, pero aún lo acuerdo. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Y lo canta una y otra vez. Y se acerca donde está el féretro, donde está el ataúd, con la parte del rostro de mi hermana ya muerta, descubierto. Y dice la canción, aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. De corazón y con contrición, yo confío en ti. Es el momento donde la fe es probada, pero entra la confianza en Dios. Tal vez tú estás viviendo un momento difícil en tu vida, querido hermano, querida hermana. Tal vez el Señor te prueba en la fe, pero ahí es donde entra la confianza en Dios. Santa Teresita del Niño Jesús le decía a Dios, lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la confianza en el Señor la que permite sortear el momento difícil de la prueba. Y se empiezan entonces a escuchar comentarios alrededor, en el pueblo, en la comunidad. Vean la familia que le servía al Señor y mire el Señor cómo les paga. Y cuando uno lee los salmos y uno se da cuenta de que hay personas que tratan de dañar al que está componiendo el salmo, entonces uno entiende qué es lo que está viviendo el salmista. Porque nosotros también lo hemos vivido, porque hemos pasado por el momento difícil, donde las cosas pareciera que no andan bien. Pero en el proyecto de Dios, queridos hermanos,
Él quería transformar esa realidad en una realidad más grande, porque entonces a raíz de esa experiencia de muerte, de suicidio en la casa, mi hermano Gerardo empieza a realizar una reflexión seria y dice: si mi hermana a la corta edad de 18 años ya había estudiado, ya era profesora, estaba empezando a desempeñar su carrera y aparentemente iba por un camino muy bueno, fue arrebatada de este mundo de un momento a otro, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué es lo que le voy a presentar al Señor cuando me encuentre ante su presencia? Y de acuerdo a esa prueba de fe, mi hermano Gerardo decide venirse al seminario. Y hoy en día, para la gloria de Dios, mi hermano Ronald Mauricio, el mayor, fue ordenado sacerdote, ya va a cumplir 10 años de ministerio sacerdotal. Y mi hermano Gerardo ya tiene 5 años de ser sacerdote. Es decir, que en mi casa ya hay 2 sacerdotes y un diácono permanente, como una respuesta ante una llamada de amor que Dios ha hecho en mi casa, en mi familia. Seguimos creciendo en la fe. A partir de la fe se supera la prueba. Tan grande era la gracia de Dios en ese momento que habían personas que le decían a mi hermano mayor, a Ronald: ¿ustedes por qué hicieron eso? ¿Ustedes por qué son tan inconscientes? ¿Para qué se ponen a darle medicamentos a su mamá? Cuando su mamá salga de ese medicamento, se va a encontrar con un choque peor. Y mi hermano le decía: ¿pero de qué está hablando? Mi mamá no ha tomado nada. Lo que pasa, queridos hermanos, es que la fortaleza de Dios estaba tan fuerte en su corazón que cuando las personas llegaban al funeral a dar el sentido pésame, eran ellos los que recibían de la familia el abrazo consolador de fortaleza. Y recuerdo la imagen donde mi hermano Gerardo y mi hermano Ronald están abrazando a una persona que venía a dar el sentido pésame y la están consolando porque esa persona empieza a llorar y ellos a consolar. ¿Por qué? Porque dice el apóstol que nosotros consolamos con los mismos consuelos que hemos recibido de Dios, la fortaleza que Dios va poniendo en el corazón. En ese ambiente va creciendo mi fe. Cuando ya tengo unos 17 años de edad, culmino los estudios del colegio y ya es el momento de tomar una decisión seria en mi vida. Y yo estaba entre estudiar una ingeniería civil o venirme al seminario, porque desde muy pequeño sentí un llamado de Dios, pero yo no lo quería aceptar, yo no lo reconocía en mi corazón. Me daba miedo dar ese paso en la fe, me daba temor. Pero tal es la gracia de Dios que participé en un Congreso Nacional de Jóvenes que se realizó en el año 2014 en la ciudad de Cali, y allí sentí como Dios en persona me llamaba. Es una experiencia que uno no es capaz de describir, pero que en el corazón me convencía de que debía entregarle la vida al Señor. Y es ahí cuando decido venirme al seminario. Y faltaban 6 meses para iniciar el seminario. Le digo a mi papá: papá, he decidido irme al seminario. Y lo que hace mi papá es simplemente abrazarme y decirme: Jorge, lo apoyo en esa respuesta que le va a dar al Señor. Y eso es muy reconfortante, queridos hermanos, sentir el apoyo de un papá. Es realmente necesario en ese proceso de educación de los hijos. Apoyen a sus hijos. Cuando un hijo quiere emprender algo, si ese algo que va a emprender es bueno, apóyelo, porque hay hijos que se quejan de que no reciben apoyos de sus papás. Y entonces, en este momento, queridos hermanos, ya he tenido una experiencia de 8 años en el seminario, 8 años de 9 de formación. Estamos ya próximos a una ordenación. Y si es la gracia de Dios y si Dios es lo que dispone para mí, pues como un día mi papá y mi mamá le dijeron al Señor: mi familia y yo te serviremos, así también yo le respondo al Señor en medio de dificultades, en medio de situaciones que son difíciles, porque cuando llevaba apenas un año de estar en el seminario, mi mamá, por sorpresa, es arrebatada de nuestro lado, de la mano de Dios, lógicamente.
Tenía yo 19 años y mi mamá tenía 58 años de edad. Le da un aneurisma, un accidente eh, cardiorrespiratorio y total que dura solamente unas pocas horas. Y en ese momento, pues nuevamente la fe de nosotros es puesta a prueba, pero ya no de la misma forma que antes, porque ya hemos vivido una experiencia. Y el Señor dispone y prepara nuestros corazones para el momento de prueba, de tal forma que el funeral de mi mamá ya no fue una noche donde uno va a hacer unos rosarios, donde hay gente que se está lamentando, sino que fue una noche de alabanza y adoración, de acción de gracias. Y es curioso y se los cuento a ustedes porque es una experiencia grande, es fuerte, porque yo veo que no es tan común. Y entonces nos pusimos de acuerdo, mi hermano Ronald y yo íbamos a cubrir la noche de funeral desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana llegaba mi hermano Gerardo y mi hermana Paola a continuar con el funeral. Y fue una gracia tan grande, queridos hermanos, y se los cuento porque es el amor de Dios que invade nuestros corazones, que lo único que salía de nuestros labios era darle gracias a Dios por habernos regalado esa mamá como modelo, como educadora de la fe. Una mamá que se acostaba con el rosario en la mano y cuando despertaba no volvía a empezar de nuevo, continuaba la cuenta, porque su oración se prolongaba y era una oración que hacía continuamente por nosotros. Es una mamá que nos enseñó a nosotros a amar a Dios en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de ese momento de dolor tan grande donde veía que su hija se iba de su lado con tan solo 18 años de edad y ella como mujer de fe permanecía de pie y siguiendo con su misión en la labor de educación de sus hijos. Era una noche donde nosotros dábamos la gloria al Señor. Eso es una bendición muy grande y ojalá que aprendamos a descubrir el valor que se esconde también en ese tránsito, en ese momento que para muchos es difícil, cuando ustedes han perdido seres queridos. No es un momento para reclamarle a Dios el por qué, sino para preguntarle a Dios el para qué, porque de cada situación de esas el Señor quiere sacar un provecho mucho mayor. Cuando al día siguiente del funeral recibió una llamada de un compañero, un gran amigo mío, Cristian, y me dice, Jorge, lo llamo de parte de todos sus compañeros para darle apoyo, para decirle que estamos orando por usted, para consolarlo. Yo le digo, Cristian, en este momento estoy viviendo y sé en primera persona lo que es el gozo en el espíritu. Sería contradictorio, pero descubrí la diferencia entre la alegría y el gozo en el momento de la prueba, de la dificultad, una de las más grandes, perder a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Con 19 años de edad, mi mamá todavía era joven, 58 años, no nos lo esperábamos. Y el Espíritu Santo vino sobre mí con la gracia y la fortaleza que es tal así que hasta el día de hoy les puedo decir, no he derramado una sola lágrima. No porque no amara a mi mamá, sino porque descubrí que el Señor la tomó en sus manos porque quería enseñarnos a nosotros cosas mayores. Y el gozo que experimenté en el tiempo de funeral es tal así que hubo una foto que nos tomaron en el momento cuando estábamos poniendo en tierra el cuerpo de mi mamá allá en el cementerio. Y es una foto donde no sé cómo, pero el rostro de nosotros refleja alegría, refleja paz. La gracia de Dios que acompaña a aquellos que le han entregado la vida. Por eso no tengan miedo en entregarle la vida al Señor. El Señor quiere hacer obras grandes con nosotros, quiere hacer milagros grandes. Les invito para que en este momento vamos a orar por las familias, allí donde usted se encuentra. Cada uno tiene sus dificultades, sus problemas, y vamos a pedirle al Señor que hoy nosotros también le decimos, como Josué algún día le dijo al Señor, mi familia y yo te serviremos. Mi casa y yo te serviremos. Yo no sé ustedes, dice Josué, le dice al pueblo de Israel, yo no sé con respecto de ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor.
Alabado seas, Señor, en esta hora del día, por el llamado, por la vocación cristiana que has puesto en nuestras familias. Alabado seas, Señor, porque estás haciendo de nosotros familias nuevas, porque tu gracia y tu amor se derrama en nuestros corazones, porque hoy estás sanando, porque hoy estás liberando, porque hoy estás limpiando, porque hoy estás restaurando hogares, hoy estás restaurando familias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu amor y tu ternura está en medio de nosotros. Te entregamos, Señor, nuestra familia. Te entregamos, Señor, nuestros hermanos. Te entregamos, Señor, el esposo, la esposa, los hijos, con las dificultades, con los problemas por los cuales estén pasando, para que seas tú obrando en ellos. Nosotros creemos, Señor, que si uno de nuestra casa cree en ti, todos los demás somos salvados. Por la fe de mi papá, de mi mamá, nosotros como hijos, Señor, hemos encontrado la salvación, hemos encontrado el camino que nos lleva a la felicidad. Por eso te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos a ti la gloria, el honor y el poder. Bendice, Señor, a todas las familias aquí representadas. Bendícenos, Señor, en los momentos que estamos pasando. Bendícenos, Señor, para que podamos dar testimonio de que tú estás vivo, resucitado, de que tú moras en medio de nosotros. Consagrémosle nuestra familia a la familia de Nazaret. Amado Jesús de Nazaret, San José, Santísima Virgen María, a ti, familia santa, te consagramos nuestro hogar, te consagramos los hijos, te consagramos los esposos, los papás. Bendícelos, intercedan por nosotros, familia santa. Necesitamos de tu ayuda, de tu protección, familia de Nazaret. Ayúdanos en este momento concreto de nuestra vida en la cual pasamos por dificultades, por problemas. Tú sabes, Señor, y conoces lo que hay en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Protégenos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, es un poco la experiencia que en este tiempo quería compartir con ustedes. Entonces, no sé, Jaime, ya bien pueda. Adelante. Pues a ver, mis hermanos, primero que nada, pues muchísimas gracias por esta hermosa charla, de verdad se lo agradezco. Me gustaría, si alguien tiene una pregunta o comentario, perdonen, una pregunta o comentario, voy a dejar un momento de silencio y ya si nadie responde, yo sí tengo una pregunta, pero diario prefiero dejarlos a ustedes primero. Jorgito, bendiciones, feliz día. Feliz día. Mira, una pregunta te diría. ¿En qué forma nosotros los abuelos, hay cierta autoridad que uno no tiene y otra sí, pero cómo participar para apoyar y hacer crecer más la fe de los nietos? Ok. Hay hogares, esto puede como variar de acuerdo a las realidades. Hay hogares donde los papás no se toman la tarea de educar a los hijos y por tanto son los abuelos en segunda instancia, por obligación, por responsabilidad, los educadores de esa fe, desde la consejería, desde el llevarlos al templo. Es muy importante llevar al templo a los hijos. Decía el padre Hugo Estrada que él le daba como desaliento personas que teniendo a sus hijos iban y le decían, padre, yo acá al templo no traigo a mi hijo de 10 años porque es que él no quiere venir. Y entonces el padre decía, ¿y cómo no le preguntan al hijo que si quiere o no quiere ir a la escuela? Sencillamente lo llevan. Es porque a veces creemos que la educación en la fe no es tan importante como la educación en el otro ámbito de la vida civil. Perdemos como de punto de vista eso. Y también
Si es el caso donde los papás son responsables con la fe de sus hijos, pero está la figura de los abuelos, habría que partir del testimonio. Yo creo que no hay nada más bello que el testimonio de unos abuelos para unos nietos. De esa forma, hacerlo con palabras, con obras, desde la experiencia de fe vivida, desde la experiencia de oración, llevarla a los nietos. Muchas gracias. Bendiciones y feliz día. Hermano, mi pregunta sería, no sé, basado a la experiencia que usted le haya tocado tener, es contraria, pero la realidad es que la mayoría de las familias tristemente no se crece así. ¿Qué consejo usted le daría a personas que no conocieron del Señor hasta que sus hijos ya eran grandes y ahora quizás muchos ya fuera de su casa o simplemente fuera del control espiritual de sus hijos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque hace rato decía usted que pues obviamente no puede uno, digamos, de aquí salir y de aquí para adelante se va a hacer esto y los hijos van a obedecer. Eso es ilusorio, o sea, no sucede. Pero ¿qué pasos serían recomendables? Yo en mi caso, pues mis papás conocieron al Señor ya a una edad muy, muy grande y a mí sinceramente lo que me llamó fue el cambio de ellos, especialmente el de mi papá, que fue el que empezó y su cambio fue el que me atrajo a mí. Él nunca me estuvo presionando a que fuera a nada, ni retiros, ni invitó, ni nada, sino que yo al ver su cambio yo era el que preguntaba porque me llamó esa la atención. Pero ¿usted qué consejos daría a esos padres de familia que conocieron de Dios ya que sus hijos eran mayores y pues ya no hay mucho, por decirlo así, que puedan hacer en cuestión de autoridad sobre ellos? Bueno, los papás tienen responsabilidades y delante de Dios tienen responsabilidad. Cuando un papá vaya ante la presencia de Dios, no solamente va a dar razón de su propia vida, sino también de la vida de los hijos. Y eso hay que tenerlo muy claro, muy presente, no se puede perder de vista. Por lo cual, si el papá cayó en cuenta de Dios, de la experiencia de Dios, siendo ya adulto, los hijos ya están fuera del hogar, se debe preocupar por hacer actos de reparación. Debe de acercarse a Dios de una manera pues nueva, entregada, y debe de empezar a hacer de algún modo lo que no hizo con los hijos. Lógicamente que si es el caso de que los hijos están como alejados, pues no importa si ya es un viejo, todavía tienen la responsabilidad de acercar a los hijos a Dios. Porque les decía en la charla que hay papás que creen que porque ya están viejos, entonces ya no tienen nada que decirle a los hijos. No, hasta el último día que salgan de este mundo, no dejan de ser padres. La paternidad no cierra un ciclo en una época concreta de la vida. Va hasta el último día de la existencia en este mundo, porque es una misión que se recibe. Por lo cual, tiene esa responsabilidad de aconsejar, dirigir a sus hijos hasta el último momento. Y si de pronto los hijos ya están cerca de las cosas de Dios, lo debe hacer desde la oración, desde la reparación, desde el sacrificio y también desde una tarea que sí puede realizar con hijos más pequeños. Puede ser que no sean los propios, pero sí los de los vecinos, de aconsejar, de ayudar a los papás que están apenas iniciando esa tarea, inexpertos, y ese papá ya desde toda una experiencia, tal vez desde unos fracasos, puede ir a decirle, ojo con esto, no vayas a caer en los mismos errores que yo. Pensaría que de esa forma se haría un gran aporte, no solamente a su familia, sino a otras familias, porque estamos llamados a ser familias que acercan a Dios a otras familias. Amén, hermano. Mire, una persona dio un comentario aquí en el chat, lo voy a leer. Dice, muchas gracias por esta plática tan hermosa. No puedo hablar porque estoy en mi trabajo y porque ha llegado muy profundo a mi corazón y le gana la emoción. Pero muchas gracias a Dios por este momento. Dios lo siga bendiciendo siempre. Todo, absolutamente todo me llegó a mi corazón en todas mis etapas como madre, como hija, como esposa y como servidora del Señor. Dios lo bendiga. Saludos a la familia y me encantaría conocerla. Y de remate, mi nombre es Rosa, tocaya de su mamá. Que Dios la tenga en su gloria. Pues yo me gozo en el Señor porque por eso hacemos esto que hacemos.
para ayudar a otras personas que conozcan del Señor. Y cuando me toca escuchar esto, es un gozo en mi corazón para la gloria de Dios, porque dice, no vale la pena lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo. Les doy gracias a todos por su asistencia. Me gustaría que más personas recibieran esto, pero bueno, hermano, este mensaje te lo mandan. Gracias, Jaime. Por acá yo me tomé el atrevimiento de decirle a mi papá lo llamamos el patriarca, porque es como el fundamento de la casa en materia de fe, ¿cierto? En Sí. la educación que hemos recibido y él está también acá, entonces no sé si mi papá quiera prender la pantalla, darle un saludo a las personas y una palabra de aliento para la tarea que ustedes desempeñan. Tiene su micrófono apagado, no sé si... Eh, Oh, ya prendió, ahora sí. Buenos días, la verdad me siento muy dichoso, bendecido por el Señor, pues estuve acá todo el tiempo escuchando a mi hijo, a Jaime, a Alicia también, los que se han conectado. Y pues de verdad les cuento que escuchando las palabras de mi hijo, el testimonio, pues también hay momentos pues que me quebranté, la verdad yo soy, como le digo a mis hijos, muy sensible al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Y pues la verdad que siempre he dicho de que es un regalo de Dios, o sea, lo que sucede en mi familia, lo veo de verdad. Primero, pues la fe, es cierto, que vino de nuestros padres, mi mamá, que era una mujer santa, una campesina, que lo único que sabía era enseñarnos la fe. Pero en esto, la verdad, queridos hermanos, veo la infinita misericordia de Dios. El Señor es amor, el Señor es misericordia, porque como contaba mi hijo, eh, me acerqué al Señor de verdad cuando mi matrimonio estuvo pues muy cerca de perderse. Fue cuando sentí que estaba perdiendo algo muy grande, no solamente mi esposa, mis hijos, un hogar. Entonces fue cuando sentí el llamado de Dios y vuelvo y repito lo que dijo mi hijo pues en el testimonio pues de familia, ¿cierto? En un momento cuando viene mi esposa, ya muy pronto pues a la cirugía que me iban a hacer, le dije, Rosita, no sé lo que me pasa, pero me invitaron a un retiro en el espíritu y pues siento de que voy a encontrarme con el Señor, voy a hacer una confesión y voy a seguir al Señor, cuésteme lo que me cueste. Y así fue, bendito Dios. Y pues no sabía yo que el Señor me iba a responder tan pronto. Primero el diaconado que me regala, luego los hijos, pero también cuando yo digo esa palabra, y para los que me escuchen de verdad con amor, cuando yo digo al Señor, cuésteme lo que me cueste, no sabía el compromiso tan grande que estaba adquiriendo en ese momento, porque precisamente lleva ya unos 5 años de preparación en el diaconado, cuando la experiencia con mi hijo, entonces fue cuando ya entiendo más adelantada, fue que la promesa del Señor. Entonces, bendito Dios, quiero contarles también que llevando únicamente unos 2 años pues en la preparación para el diaconado, me sentí tan feliz realmente de estar únicamente preparándome para el Señor, de conocerlo, que un día pues en mi alcoba, haciendo pues una oración sencilla, digo, Señor, estoy tan feliz de seguirte, que pues somos pecadores, que estamos que mi esposa, mis hijos están pequeños algunos, pero te ofrecemos nuestra vida, Señor. Aquí están nuestros hijos, están nuestras vidas para tu obra, Señor. Y yo creo que esa fue la respuesta. Yo creo que eso fue eso que esperaba el Señor, pues no solamente en mí, sino en mi familia. Aquí estoy, Señor, con mi familia. Entonces, cuando el Señor empieza a actuar inmediatamente, porque después de esto fue porque precisamente cuando ya Ronald un día por ahí estamos cogiendo café, cuando papá me llaman al seminario
¿Cómo la ve papá? Sentí una alegría muy grande, como que el Espíritu Santo me tomó en ese momento. Y le dije, mijo, pues la verdad no tenemos recursos porque yo sé que eso es costoso, pero mi Dios provee, así como Abraham le decía a su hijo Isaac, mi Dios provee el cordero para el sacrificio. Pues le dije al Señor, aquí estamos todos, aquí estamos para tu obra. Y nos damos cuenta el Señor lo que ha hecho en mi familia y sigue haciendo, pero siempre hay que tener en cuenta que la cruz hay que llevarla con amor todos los días, pero siempre que nosotros participamos de la cruz es porque detrás viene una bendición muy grande. Entonces yo los animo, queridos hermanos, sobre todos los que son papás, no nos dé miedo entregarle la vida al Señor, sobre todo aquí están mis hijos, aquí está mi familia, porque el Señor es grande y poderoso, el Señor nos ama infinitamente y hace de lo pequeño, hace cosas grandes. Entonces, estoy para servir y bueno, llegará el momento que ya les pueda contar toda la historia pues de mi vida, de la conversión, que tiene pues momentos muy especiales. Entonces ya pues sería también por lo menos unos 40 minutos, una hora. Entonces ya sería para otra oportunidad. Lo cierto es que me siento dichoso, le doy gracias a Dios de regalarme una familia tan especial. Y bueno, terminando quiero decirles, ¿de dónde viene de verdad este regalo de Dios? Primero, su infinita misericordia. Pero mi madre era una mujer sencilla, una mujer que quedó viuda con 7 hijos y dijo, no, yo sigo al Señor, no quiso tampoco comprometerse con más esposos, una mujer que siempre nos enseñó la fe, no sabía más que una firma, ella no sabía prácticamente ni escribir ni leer, únicamente firmaba, pero eso sí, la fe iba por delante. Y les cuento, queridos hermanos, que nos enseñó, yo precisamente tuve 2 testimonios que los doy en este momento, como ella me enseñó a practicar la caridad. Ella me enseñó que la caridad no era dar una libra de arroz, no era dar $5, $10. Eso no era la caridad para ella. La caridad era cuando ella veía una persona que no tiene hogar, que estaba aguantando tal vez hambre, que no tenía ropa, que estaba pues, no tenía realmente quien viera por esta persona. Ella la llevaba a la casa como una hija y la tenía 2, 3, 4 meses hasta cuando la levantaba desde su dolor, le daba todo absolutamente. Cuando ya la persona dice, doña Paz, ya está muy bien, ya me siento libre, ya estoy sana, déjame ir. Entonces esa era la caridad que hacía mi mamá. Mi mamá era una mujer que supo, ¿verdad?, vivir la caridad. Y precisamente de ahí pues puede ser la raíz de esta bendición tan grande. Muchas gracias. Amén, don Gerardo, me encanta la idea. De hecho, ahorita escuchándolo pensaba que, como el nombre del tema, ¿no? Cambiar la historia de nosotros como padres cambiará la historia de nuestros hijos en gran bendición. Así que vamos a cocinar algo y primero Dios, a ver si nos acompaña en uno de estos sábados para que nos dé un compartimiento usted también. Y de verdad, muchas gracias. Gracias por su sí, porque ese sí nos ha impactado la vida a muchas, muchas personas de antemano. Se lo digo, sé que hablo por mucha persona. Gracias por el sí de usted y de su esposa, porque ese sí trajo frutos para, creo que no sé si se alcanza a dar la idea la magnitud de ese sí que ha impactado en muchas personas como yo. Así que muchas gracias. Dios me lo bendiga siempre. Amén, Un amén. breve comentario quisiera agregar. Dema. Que fue como dijo Jorgito, dice don Gerardo, fue de gran bendición para mí también ver participado del funeral de Rosita. Y la verdad, fue increíble la experiencia. El que estuvo presente supo vivir esa experiencia de amor, de paz, de tranquilidad.
Y la celebración de la Eucaristía de cuerpo presente, Dios mío, estábamos en el cielo abierto. A mí en lo personal me hizo cambiar mucho la forma de pensar que yo tenía respecto a la muerte, porque pues uno tiene otro concepto totalmente diferente, y ver esta familia llena de gozo, de paz y de alegría, ver al hijo predicar ante el cuerpo de su madre, verlos en su hogar después de que pasaron todo el proceso del funeral y aún ellos se mantenían alegres, y yo desde que los voy tratando, la alegría la mantienen. Y mucho más que hay, pero bendito Dios. Sí, yo viví esa experiencia, lo poquito de eso con ellos. Y sí, muchos pudimos cambiar la forma de pensar y ver la alegría y uno contagiarse de ese gozo. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, pues bendito sea Dios, gloria al Señor. Nosotros hemos podido conocer de cerca esta familia y de verdad que para nosotros es una bendición. Lo único que sí, mientras hablaba nuestro hermano don Gerardo, a mí se me venía esta lectura bíblica. No la voy a leer toda, pero sí me gustaría que la apuntaran y la meditaran en cuestión a lo que decían de a veces los momentos difíciles que llegan en la vida y cargar la cruz. Está en Eclesiástico capítulo 2, versículo 1 en adelante. Este ha sido un capítulo que para mí ha sido un baluarte, ha sido una fortaleza y a la vez por decirlo así, una brújula, porque fácilmente podemos fallar, al menos yo lo hablo por mí, pero dice, hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba, fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba por el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Es fácil leerlo, pero qué difícil practicarlo, al menos yo lo hablo por mí. Entonces, pero sigue más. Ojalá y como tarea lo meditemos y bueno, de verdad, muchas gracias por esta charla. Para mí también ha sido de gran bendición. Dios me los bendiga y si ya nadie más tiene que comentar, pues ya aquí nos despedimos y don Gerardo nos puede dar su bendición ya que es diácono permanente y cerramos. Bueno, claro que sí, con mucho agrado, pero antes quería decirle que pues, o sea, me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque ese tema de Eclesiástico 2, ¿cómo le parece a Jaime? Desde que yo empecé pues a seguir los caminos del Señor hace unos 20 años, ese tema lo tengo en mi corazón, ya me lo sé de memoria. Y cuando cualquier persona me dice, don Gerardo, quiero seguir al Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, sencillamente, Eclesiástico capítulo 2. Y le voy a decir, Sí. todas las parejas que yo preparo, aquí digamos en Colombia, que tuve la oportunidad de República Dominicana, el primer tema es Eclesiástico capítulo 2. Es fundamental ese tema. Entonces, de verdad, es algo grande como el Señor, bueno, nos da esa fuerza, ¿cierto? Amén. Entonces, qué bien. Entonces, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Señor Todopoderoso los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias a los dos. Gracias, Jorgito. De verdad que te tengo mucho cariño. Me recuerdo constantemente la experiencia que vivimos. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Dios me los bendiga y pues primero Dios nos vemos el próximo sábado. Después me comunico con ustedes. Tenemos programado al Padre Carlos Yepes el próximo sábado, pero si hay una posibilidad, a lo mejor me comunico con usted, don Gerardo, para ver si podemos programar algo. ¿Le parece? Sí, es de que pues no esté pues muy ocupado, a veces que hay que ir a Cartago o algo así, pues estudio, pero claro, estamos Ok. listos. Perfecto, pues ya después nos comunicamos para ya tener todo bien cuadrado. Pues Dios me los bendiga a todos, un fuerte, fuerte abrazo y que la paz del Señor esté con todos nosotros y disfrutemos nuestro fin de semana. Adiós. Ay, no sé qué pasó, no lo puedo cerrar. Ahí está. Bendiciones a todos.